Hola a todos. ¿Alguna vez se imaginaron que un encuentro inesperado en el ambiente de trabajo podría cambiarlo todo? Él, un hombre de éxito, con una vida estructurada y aparentemente perfecta. Ella, una joven talentosa, con sueños grandes, y una vida sencilla. Dos mundos completamente diferentes, destinados a colisionar o a complementarse. Queremos saber de dónde nos estás viendo. Déjanos un comentario con tu ciudad o país. Si esta historia te ha atrapado, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte nada y, por supuesto, dejar tu like en el video. La lluvia golpeaba con furia las ventanas del pequeño café en el barrio de Lavapiés, Madrid. Elena Montero, con sus 32 años recién cumplidos, observaba cómo las gotas trazaban caminos erráticos sobre el cristal, como si quisieran escribir mensajes que nadie podría descifrar. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de café que había pedido hace más de una hora, ya completamente frío. El reloj marcaba las 4 de la tarde de aquel martes de noviembre, y Elena esperaba, llevaba esperando toda su vida adulta, aunque solo ahora comenzaba a darse cuenta. En la mesa frente a ella, una carta permanecía cerrada, con su nombre escrito en una caligrafía que reconocería en cualquier parte del mundo, la de su madre, Isabel. Más café, cielo. La voz de Carmen, la dueña del café, la sacó de sus pensamientos. Elena negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Carmen, una mujer robusta de 60 años con el cabello teñido de un rojo imposible, la observó con preocupación maternal. Llevas aquí 3 horas. ¿Estás esperando a alguien? Elena finalmente levantó la vista. Sus ojos verdes, normalmente vivaces, estaban apagados como velas en una iglesia abandonada. A mí misma, respondió con una sonrisa amarga. Creo que llevo esperándome toda la vida. Carmen se sentó sin pedir permiso, gesto típico de alguien que ha visto demasiadas almas perdidas en su café. ¿Esa carta tiene algo que ver? Señaló el sobre con un movimiento de cabeza. Mi madre murió hace 2 semanas. Las palabras salieron como piedras de la boca de Elena. Esta es su última carta. La dejó con instrucciones específicas de que me la entregaran hoy, en este lugar, a esta hora. El café, con sus paredes pintadas de amarillo desgastado y sus mesas de madera marcadas por años de conversaciones, parecía contener todos los secretos del mundo. Elena había crecido a pocas calles de allí, en un piso diminuto donde las palabras no dichas ocupaban más espacio que los muebles. Mi madre y yo. Elena pausó, buscando las palabras correctas. Nunca hablamos de lo importante. Vivimos juntas 30 años y fuimos 2 perfectas desconocidas. Carmen asintió con comprensión. Había escuchado historias similares cientos de veces, pero cada una dolía como si fuera la primera. ¿Y por qué aquí? ¿Por qué mi café? Elena sonrió por primera vez en días. Porque aquí fue donde la sexta llorar por única vez. Yo tenía 15 años, había salido antes del instituto y entré buscándola. La encontré en esa mesa del rincón, señaló hacia la esquina más oscura del local, llorando sobre una taza de té. Cuando me vio, se secó las lágrimas rápidamente y me dijo que era por el humo. En 1998 aún se podía fumar aquí. Mera, acuerdo de Isabel, murmuró Carmen. Venía todos los martes. Siempre pedía té de manzanilla y tarta de limón. Nunca comía la tarta. Las manos de Elena volvieron a temblar cuando tocó el sobre. El papel era grueso, caro, típico de su madre que siempre mantuvo ciertos estándares incluso cuando apenas tenían para comer. Isabel Montero había sido profesora de literatura en un instituto público, viuda desde que Elena tenía 3 años, y había criado a su hija con una mezcla de amor feroz y distancia emocional que Elena nunca logró descifrar. Nunca me dijo que me quería, Elena continuó, más para sí misma que para Carmen. Nunca hablamos de papá después de que muriera. Nunca me preguntó por qué no me casé con Miguel, por qué dejé la carrera de medicina, por qué me fui a vivir a Barcelona. Durante 5 años, sin dar explicaciones. Vivíamos en el mismo piso y éramos 2 fantasmas que se cruzaban en el pasillo. La puerta del café se abrió con un tintineo de campanillas,
dejando entrar una ráfaga de aire frío y a 2 estudiantes empapados que se refugiaron riendo en una mesa cercana. La vida continuaba afuera, ajena al pequeño drama que se desarrollaba. En aquella mesa, junto a la ventana, Elena tomó el sobre entre sus manos. Pesaba más de lo que debería pesar una simple carta, o tal vez era el peso de todas las conversaciones no tenidas, de todos los te quiero no pronunciados, de todos los perdones no pedidos ni otorgados. Mi madre organizó todo su funeral, dijo Elena. Dejó instrucciones precisas sobre cada detalle, el ataúd, las flores, la música, incluso el menú del convite, todo menos las palabras. En el funeral, el cura tuvo que improvisar porque ella no dejó nada escrito sobre su vida. ¿Te imaginas? Una profesora de literatura que no dejó palabras para su propio funeral. Carmen le apretó la mano con suavidad. A veces las palabras más importantes son las más difíciles de decir. Elena asintió, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse. El abogado me dijo que había más cartas, una cada año durante los próximos 5 años, todas con fecha y lugar específico de entrega. Esta es solo la primera. ¿Y vas a abrirla? Elena miró el sobre como si pudiera atravesarlo con la mirada. Su nombre estaba escrito con la perfecta caligrafía de profesora que su madre nunca perdió. Cada letra era una pequeña obra de arte. Tengo miedo, admitió. ¿Y si no dice nada importante? ¿Y si es solo una lista de instrucciones sobre qué hacer con sus cosas? ¿Y si se detuvo, incapaz de continuar? ¿Y si dice todo lo que necesitas escuchar? Carmen completó suavemente. El café se había ido vaciando poco a poco. Los estudiantes se habían marchado, y solo quedaban ellas dos y un hombre mayor. Leyendo el periódico en la barra, la lluvia había amainado, dejando solo un suave repiqueteo contra los cristales. Elena respiró profundamente y, con un movimiento decidido, rasgó el sobre. Dentro, había varias hojas escritas a mano, con la misma caligrafía impecable. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y de inmediato las lágrimas comenzaron a caer. Mi querida Elena, leyó en voz alta, su voz quebrándose. Si estás leyendo esto, es porque finalmente encontré el valor para hacer en la muerte lo que no pude en vida, hablar contigo. Carmen se levantó discretamente, pero Elena la detuvo. Con un gesto, por favor, quédate, no quiero estar sola. La carta continuaba. Hay tanto que necesito decirte, tanto que callé por miedo, por orgullo, por esa estúpida costumbre nuestra de creer que el amor se demuestra en silencio. Pero el silencio, hija mía, es el peor enemigo del amor. Elena tuvo que detenerse. Las palabras de su madre, después de tantos años de mudez emocional, eran como agua en el desierto. Continuó leyendo en silencio, mientras Carmen le servía un té caliente sin que lo pidiera. La carta revelaba secretos que Elena nunca imaginó. Su madre hablaba del profundo amor que sintió por su padre, de cómo su muerte la sumió en una depresión que la llevó a construir muros emocionales para protegerse del dolor. Hablaba de las noches que pasó llorando en silencio para que Elena no la escuchara, de los sacrificios que hizo, de los sueños que abandonó, pero sobre todo, hablaba de amor, un amor tan grande que no supo cómo expresar, que se quedó atrapado en su pecho como un pájaro en una jaula. Te vi crecer, decía la carta, y cada día quise decirte lo orgullosa que estaba de ti. Cuando dejaste medicina, quise decirte que entendía que seguir tu pasión por el arte era lo correcto. Cuando Miguel te rompió el corazón, quise abrazarte y decirte que merecías algo mejor. Cuando te fuiste a Barcelona sin despedirte, quise correr detrás de ti y pedirte perdón por todos mis silencios, pero las palabras se me atoraban en la garganta como cristales rotos. Elena ya no podía contener el llanto. 32 años de contención emocional se desbordaron como un dique roto. Carmen la abrazó mientras ella sollozaba, liberando décadas de dolor no expresado. La carta terminaba con una revelación que hizo que Elena se quedara sin alientos. En este mismo café, hace exactamente 20 años, tomé la decisión más importante de mi vida. Aquí fue donde decidí luchar contra el cáncer que me habían diagnosticado, en lugar de rendirme como había pensado. Lo hice por ti,
porque no podía dejarte sola en el mundo. Nunca te lo dije porque no quería que vivieras con ese peso, pero ahora necesitas saberlo. Cada día extra que viví fue por ti, para ti, gracias a ti. El café estaba ahora completamente vacío excepto por ellas. Carmen había puesto el cartel de cerrado, sin que Elena se diera cuenta. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, tiñendo todo de dorado. «Hay más», dijo Elena, señalando las últimas líneas. «Dice que la próxima carta me espera en un año, en la casa donde nací en Santander. Quiere que haga un viaje, que descubra la historia de nuestra familia que nunca me contó». Se quedaron en silencio unos momentos, digiriendo el peso de las revelaciones. Finalmente, Elena dobló cuidadosamente la carta y la guardó en su bolso. Se levantó, se secó las lágrimas y miró a Carmen con una nueva determinación en los ojos. «Gracias», dijo simplemente, «por el café, por la compañía, por el espacio para llorar». Carmen la abrazó con fuerza. «Tu madre venía aquí a escribir», le susurró al oído, «cada martes, durante años. Ahora sé que escribía». Elena salió del café transformada. La lluvia había cesado completamente y el aire olía a tierra mojada y nuevos comienzos. Mientras caminaba por las calles familiares de su barrio, sintió como si viera todo por primera vez. Las palabras no dichas de su madre habían encontrado finalmente su camino hasta ella, y aunque llegaran tarde, llegaban con la fuerza de un amor que ni la muerte podía silenciar. En su apartamento, esa noche, Elena haría algo que no había hecho en años: escribiría sobre su madre, sobre el amor, sobre el peso terrible de las palabras no dichas, y se prometería a sí misma que nunca dejaría que el miedo le robara la voz. Pero todo eso sería después. Ahora, mientras el cielo de Madrid se teñía de púrpura y las primeras estrellas aparecían tímidamente, Elena Montero caminaba hacia casa llevando consigo el regalo más preciado que su madre podía haberle dado, la verdad de su amor. Aunque fuera póstuma, lo que Elena no sabía era que esta primera carta era solo el comienzo de un viaje que la cambiaría para siempre, un viaje hacia el corazón de los secretos familiares y hacia su propio corazón. Un viaje donde cada carta sería una pieza de un rompecabezas que, una vez completo, revelaría no solo quién fue Isabel Montero, sino quién era realmente Elena y cuál era su lugar en una historia de amor y pérdida que abarcaba generaciones. 6 meses después de leer la primera carta, Elena se encontraba frente al espejo de su apartamento en Madrid, observando los cambios que el dolor y la revelación habían grabado en su rostro. Las ojeras se habían vuelto permanentes, pero sus ojos verdes brillaban con una intensidad nueva, como si hubiera despertado de un largo sueño. El apartamento, un ático luminoso en Malasaña que había comprado con la herencia de su abuela paterna, estaba lleno de lienzos a medio terminar. Elena había retomado la pintura con una urgencia que la sorprendía incluso a ella misma. Cada cuadro era un intento de capturar los fantasmas de las conversaciones nunca tenidas con su madre. El timbre sonó, sacándola de su contemplación. Era Marcos, su mejor amigo desde la universidad y ahora galerista de éxito. Entró con su energía habitual, cargando café y croissants. «Tienes que comer algo», dijo sin preámbulos, dejando el desayuno sobre la mesa del comedor. «Y tienes que salir de este apartamento. No puedes vivir como una ermitaña». Elena sonrió débilmente. Marcos había sido su ancla durante estos meses difíciles, el único que se atrevía a confrontarla cuando se hundía demasiado en su dolor. «He estado pintando», se defendió, señalando los lienzos. Marcos se acercó a examinarlos con ojo experto. La serie que Elena había estado creando era perturbadora y hermosa a la vez, retratos fragmentados de mujeres que parecían hablar pero no tenían boca, paisajes urbanos donde las ventanas eran ojos cerrados, naturalezas muertas donde las flores crecían de libros abiertos. «Son extraordinarios», admitió, «pero necesitas mostrarlos al mundo. He hablado con algunos coleccionistas». «No», Elena lo interrumpió, «aún no, no están listos». «Yo no estoy lista». Se sentaron a desayunar en un silencio cómodo. Marcos conocía bien los ritmos de su amiga, sabía cuándo presionar y cuándo simplemente estar presente. «Faltan 6 meses para la próxima carta»,
Elena dijo finalmente. He estado investigando sobre Santander, sobre la casa donde nació mi madre. Está abandonada desde hace 20 años. ¿Vas a ir? Tengo que ir, pero hay algo más. Elena se levantó y trajo una caja de zapatos vieja. He estado revisando las cosas de mi madre. Encontré esto. Dentro de la caja había fotografías, cartas amarillentas, recortes de periódico. Marcos las examinó con curiosidad. Las fotos mostraban a una Isabel joven, radiante, muy diferente a la mujer reservada que él había conocido brevemente. Mira esta. Elena le pasó una fotografía, en particular. En ella, Isabel aparecía junto a un hombre que no era el padre de Elena. Ambos sonreían frente a lo que parecía ser el mar Cantábrico. Está fechada 2 años después de la muerte de mi padre. Marcos estudió la imagen. El hombre era alto, de cabello oscuro, con una sonrisa que iluminaba toda la fotografía. ¿Quién es? No lo sé, pero mira el reverso. Con letra diferente a la de Isabel, alguien había escrito, para que nunca olvides que el amor verdadero espera, aunque sea en silencio. Don A. D. repitió Marcos. ¿No hay más pistas? Elena negó con la cabeza. He buscado por todos lados. Es como si este hombre hubiera sido borrado de la historia de mi madre. El resto de la mañana la pasaron examinando los documentos. Entre ellos, encontraron un programa de teatro del Teatro Principal de Santander de 1995, entradas de cine, servilletas con poemas escritos con prisa. Todo sugería una historia de amor que Elena nunca supo que existió. Tu madre tuvo otra vida, dijo Marcos suavemente, una vida de la que te excluyó, o que protegió de mí. Elena respondió, estoy empezando a entender que mi madre vivía, en compartimentos. Estaba la Isabel madre, la Isabel profesora, y aparentemente, había una Isabel que yo nunca conocí. El teléfono de Elena sonó. Era Carmen, del café. Elena, cielo, necesito verte. Ha venido alguien preguntando por ti. Un hombre mayor. Dice que conoció a tu madre en Santander. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Está ahí ahora? No, pero dejó su tarjeta. Se llama Daniel Herrera. Es médico jubilado. Daniel, don A. Elena miró a Marcos, que ya estaba cogiendo las llaves de su coche. Vamos, dijo él simplemente. 1 hora después, estaban sentados, en una cafetería del barrio de Salamanca, frente a un hombre de unos 70 años que tenía los ojos más tristes que Elena había visto jamás. Daniel Herrera era elegante en su sencillez, con manos de cirujano que temblaban ligeramente al sostener su taza de café. Perdone que la haya buscado así, comenzó, su voz profunda teñida de emoción, pero cuando leí la esquela de Isabel, en el periódico, necesitaba conocerla. Usted amó a mi madre. No fue una pregunta. Daniel asintió lentamente. Durante 3 años fuimos todo el uno para el otro, pero ella eligió protegerla a usted. La historia que Daniel contó durante las siguientes 2 horas redefinió todo lo que Elena creía saber sobre su madre. Se habían conocido en un congreso de literatura en Santander. Él era un joven médico viudo, ella una profesora viuda con una hija pequeña. El amor surgió como surgen las cosas inevitables, sin permiso y sin frenos. Íbamos a casarnos. Daniel sacó una cajita de terciopelo gastada. Dentro había un anillo de compromiso con un modesto diamante. Pero entonces usted enfermó, leucemia infantil. Los médicos no daban esperanzas. Elena se quedó sin aliento. ¿Yo tuve leucemia? ¿Su madre nunca se lo dijo? Daniel parecía genuinamente sorprendido. Tenía usted 7 años. Isabel se volcó completamente en su cuidado. Dejó todo, incluyéndome a mí. Dijo que no podía dividir su atención, que usted la necesitaba completa. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar dolorosamente. Los recuerdos borrosos de Elena, de largas estancias en el hospital, que su madre siempre atribuyó a las frecuentes amigdalitis, cobraban nuevo sentido. Me fui a Argentina, continuó Daniel. No podía quedarme en España viendo la vida que pude tener. Volví hace 5 años, cuando mi hermana enfermó. He vivido aquí desde entonces, esperando. ¿Esperando qué? No lo sé. Una señal. Tal vez, el perdón, la oportunidad de decirle a Isabel que entendí su decisión,
que la amé cada día de estos 40 años. Elena sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Marcos le apretó la mano en silencio. Ella nunca lo olvidó. Elena sacó la fotografía de la playa. Guardó esto toda su vida. Daniel tomó la foto con manos temblorosas. Por primera vez desde que comenzó a hablar, sonrió. Santander, verano del 91. Fue el día que le propuse matrimonio. Ella dijo que sí. Pasaron el resto de la tarde compartiendo historias. Daniel tenía sus propias fotografías, cartas que Isabel le había escrito durante su breve romance. Cada documento era una ventana a una mujer apasionada y vital que Elena no reconocía. Su madre era extraordinaria, dijo Daniel mientras se preparaban para despedirse. Tenía una capacidad de amar que la asustaba. Por eso construyó muros, no por falta de amor, sino por exceso de él. Le entregó a Elena un sobre. Esto es para usted. Lo escribí hace años, por si algún día tenía la oportunidad de conocerla. Elena lo guardó sin abrirlo. Ya había tenido suficientes revelaciones por un día. La casa de Santander, dijo antes de que Daniel se fuera. Mi madre me dejó instrucciones de ir allí. Es donde ella creció, asintió Daniel. ¿Y dónde? Tomó las decisiones más importantes de su vida. Si va allí, entenderá mucho más que lo que cualquier carta podría decirle. Cuando Daniel se fue, Elena y Marcos permanecieron en silencio un largo rato. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de los mismos colores que Elena había estado intentando capturar en sus pinturas. Tu madre sacrificó su felicidad. Por ti, dijo Marcos finalmente, y nunca me lo dijo, nunca me hizo sentir que le debía nada, nunca usó ese sacrificio como arma, porque el amor verdadero no lleva cuentas. Marcos la abrazó mientras ella lloraba. Ahora entiendes por qué el silencio. No era distancia, era protección. Esa noche, Elena pintó hasta el amanecer. Por primera vez en meses, los rostros en sus lienzos tenían bocas, y esas bocas sonreían. Pintó a su madre joven y enamorada, pintó a Daniel con sus ojos tristes, se pintó a sí misma como la niña enferma que no recordaba haber sido. Cuando finalmente cayó exhausta en la cama, el sol ya asomaba por su ventana. En su mesilla de noche, la carta de Daniel esperaba ser leída, otro fragmento de verdad en el complejo mosaico que había sido la vida de Isabel Montero. Elena cerró los ojos y por primera vez desde la muerte de su madre, no soñó con silencios. Soñó con el mar de Santander, con una casa abandonada que guardaba secretos, y con una mujer que amó tanto que prefirió callar antes que cargar a su hija con el peso de su sacrificio. La segunda carta la esperaba en 6 meses, pero Elena ya sabía que no esperaría. Santander la llamaba, y con él, la verdad completa sobre quién fue realmente Isabel Montero y qué otros secretos guardaba aquella casa junto al mar. Santander la recibió con una lluvia fina y persistente que parecía diseñada para penetrar hasta los huesos. Elena conducía el coche alquilado por las sinuosas carreteras de la costa cantábrica, siguiendo las indicaciones hacia el pueblo de Suances, donde se encontraba la casa de la infancia de su madre. Había partido de Madrid sin avisar a nadie, excepto a Marcos, llevando consigo solo lo esencial y la creciente colección de pistas sobre el pasado de Isabel. La carta de Daniel, que finalmente había leído, resultó ser un poema de amor tan desgarrador que Elena tuvo que detenerse varias veces durante la lectura. El pueblo apareció entre la bruma como una postal desvaída, casas de piedra con balcones de madera, tejados rojos oscurecidos por el tiempo, y el omnipresente olor a sal del mar cercano. Elena aparcó frente a un pequeño hostal y decidió buscar información antes de dirigirse a la casa. La dueña del hostal, una mujer robusta llamada Remedios, la estudió con curiosidad cuando Elena mencionó el apellido Montero. ¿Montero? ¿De la casa grande cerca del acantilado? Remedios sirvió un café humeante sin que se lo pidieran. Esa casa lleva abandonada desde que murió don Alejandro. ¿Alejandro Montero, mi abuelo? Entonces eres la hija de Isabelita. El rostro de Remedios se suavizó. Pobre criatura, se fue tan joven del pueblo. Su padre nunca se recuperó de su marcha. Elena sintió un escalofrío. Su madre siempre le había dicho que sus abuelos murieron antes de que ella naciera. Cuando
Murió mi abuelo, hará unos 20 años. Vivió solo en esa casa desde que Isabel se fue. Un hombre roto, si me permite decirlo, nunca perdonó. ¿Perdonó qué? Remedios pareció darse cuenta de que había hablado demasiado. Historias viejas. Niña, mejor que veas la casa por ti misma. Ten cuidado, el camino está en mal estado. Elena siguió las indicaciones hacia la casa, su mente dando vueltas a la nueva información. Su abuelo había vivido 20 años más de lo que su madre le había dicho. ¿Por qué mentir sobre algo así? La casa apareció al final de un camino de tierra, encaramada peligrosamente cerca del acantilado. Era una construcción de piedra de 3 plantas, con un torreón que parecía vigilar el mar embravecido. Las ventanas estaban tapadas con maderas, y el jardín había sido reclamado por la naturaleza salvaje. Elena aparcó y se quedó un momento observando. Incluso en su estado de abandono, la casa tenía una belleza melancólica que le recordaba a los cuadros románticos del siglo XIX. Podía imaginar a su madre niña corriendo por esos jardines, ahora salvajes. La llave que el abogado le había dado giró con dificultad en la cerradura oxidada. La puerta se abrió con un quejido de película de terror, revelando un vestíbulo sumido en penumbra. El olor a humedad y abandono era abrumador. Elena encendió la linterna de su móvil y entró. Los muebles estaban cubiertos con sábanas que el tiempo había vuelto grises. En las paredes, rectángulos más claros revelaban donde antes colgaban cuadros. Todo tenía un aire de huida precipitada, como si los habitantes hubieran desaparecido de repente. Subió las escaleras crujientes hasta el primer piso. La primera puerta que abrió reveló lo que claramente había sido el dormitorio de su madre. Las paredes estaban pintadas de azul claro, y una estantería vacía ocupaba toda una pared. En el alféizar de la ventana, protegido del polvo por el cristal, había un pequeño caballito de madera. Elena lo cogió con cuidado. En la base, grabado con letra infantil, se leía: Sueño, mi amigo fiel. Isabel, 8 años. Las lágrimas brotaron sin aviso. Su madre, la mujer contenida y silenciosa que conoció, había sido una niña que le ponía nombre a sus juguetes. Continuó explorando. El estudio de su abuelo estaba exactamente como él lo había dejado. Papeles esparcidos sobre el escritorio, una pluma estilográfica seca sobre una carta a medio escribir. Elena se acercó a leer. Mi querida Isabel, comenzaba la carta fechada apenas un mes antes de la muerte de Alejandro. Otro año más sin noticias tuyas. Me pregunto si sigues viva, si mi nieta existe realmente o fue otra de tus mentiras. El cáncer avanza rápido ahora, y sé que no me queda mucho tiempo. Solo quería que supieras que la carta terminaba ahí, la frase inconclusa como un grito en el vacío. Elena se sentó pesadamente en la silla del escritorio. Su madre no solo había mentido sobre la muerte de su abuelo, sino que lo había cortado completamente de sus vidas. ¿Por qué? Comenzó a revisar los cajones del escritorio. Encontró fotografías de familia, cartas, documentos legales, y entonces, en un cajón cerrado con llave que tuvo que forzar, encontró el expediente que lo explicaba todo. Era un informe policial de 1987. Isabel Montero, de 17 años, había sido víctima de un intento de agresión sexual por parte de un profesor del Instituto del Pueblo. El agresor era hijo de una familia poderosa de la zona. El padre de Isabel, Alejandro, había exigido justicia, pero el caso fue silenciado. El profesor fue trasladado discretamente y la familia Montero se convirtió en paria del pueblo. Las siguientes páginas documentaban el descenso de Alejandro en una espiral de ira y alcohol. Había amenazas, altercados públicos, hasta un intento de incendiar la casa del agresor. Isabel había huido a Madrid en cuanto cumplió los 18, cortando todo contacto con un padre que se había convertido en alguien irreconocible. Elena tuvo que salir a tomar aire. Se sentó en los escalones de piedra de la entrada, dejando que la lluvia la empapara mientras procesaba la información. Su madre había sido víctima, había huido, había protegido a Elena de un abuelo consumido por la rabia. Cuando volvió a entrar, con nueva determinación, se dirigió al torreón. La escalera de caracol era estrecha y empinada, pero Elena
Subió hasta la pequeña habitación circular en lo alto, y allí la encontró, la segunda carta de su madre, esperándola como prometido, sobre una pequeña mesa junto a la ventana que miraba al mar. Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, has encontrado la casa y, con ella, la verdad sobre por qué huí. No te mentí para herirte, sino para protegerte de una historia que no era tuya para cargar. Mi padre era un buen hombre que fue destruido por la injusticia. Su amor por mí se convirtió en veneno que nos consumió a ambos. Huí no por cobardía, sino porque entendí que quedarse significaba dejar que su rabia me definiera para siempre. Durante años cargué con la culpa de abandonarlo. Cuando supe que había muerto solo, algo en mí murió también. Por eso nunca pude hablarte de él. ¿Cómo explicarle a una niña que su abuelo existió pero que era mejor que no lo conociera? Esta casa guarda más secretos. En mi antiguo dormitorio, detrás del caballito de madera que sé que habrás encontrado, hay una tabla suelta en la pared. Allí escondí mis tesoros de adolescente, incluidas las cartas que Daniel me escribió cuando éramos jóvenes y soñábamos con un futuro diferente. Te pido que no juzgues a tu abuelo con dureza. Era un hombre que amaba con ferocidad y que no supo cómo procesar el dolor de ver a su hija herida. Su rabia no era contra el mundo, era contra sí mismo por no haber podido protegerme. La próxima carta te espera en Barcelona, en el lugar donde tomé la decisión de tenerte sola, sin Daniel. Pero antes de ir allí, necesitas entender algo. Cada elección que hice, cada mentira que conté, cada silencio que mantuve, fue un acto de amor. Torpe, imperfecto, doloroso, pero amor al fin. Perdóname, hija mía, por haberte privado de tu historia. Perdóname por haber creído que el silencio era protección. Pero sobre todo, perdóname por no haber confiado en que eras lo suficientemente fuerte para cargar con la verdad. Tu madre que te ama más allá de las palabras. Isabel. Elena dobló la carta con cuidado y volvió al dormitorio. Efectivamente, detrás del caballito de madera, una tabla cedió bajo su presión. Dentro del escondite había un pequeño cofre de lata oxidada. Las cartas de Daniel joven eran pura poesía adolescente, llenas de promesas y sueños. Pero también había otros documentos, partituras musicales escritas a mano, poemas de Isabel, y un diario que Elena no se atrevió a abrir todavía. El sol comenzaba a ponerse cuando Elena escuchó pasos en el piso de abajo. Se quedó paralizada, hasta que una voz familiar la llamó. Elena, soy yo, Marcos. Tu vecina me dijo que habías venido aquí. Elena bajó corriendo y se lanzó a los brazos de su amigo, sollozando. Marcos la sostuvo mientras ella descargaba el peso de todos los descubrimientos del día. He alquilado una habitación en el hostal, dijo él cuando Elena se calmó. Nona, voy a dejarte sola con todo esto. Pasaron la noche en el hostal revisando juntos los documentos. Marcos, con su mente analítica de galerista, ayudó a Elena a organizar la cronología de eventos. La imagen que emergía era la de una familia destrozada por un trauma, cada miembro huyendo a su manera del dolor. Tu madre era una superviviente, dijo Marcos mientras cenaban en el pequeño comedor del hostal, y te enseñó a sobrevivir de la única manera que conocía, con silencio y distancia. Pero yo no quiero ser así, respondió Elena. No quiero que mi vida sea una serie de secretos y medias verdades. Remedios se acercó con una botella de orujo casero. Disculpen que me meta, dijo sirviéndole sin esperar respuesta, pero conocí a Isabel cuando era niña. Era la criatura más luminosa del pueblo. Cantaba en el coro de la iglesia, organizaba obras de teatro con los otros niños. Lo que le pasó, nos cambió a todos. ¿Qué pasó con el profesor?, preguntó. Elena, se fue del pueblo esa misma noche. Su familia tenía influencias, ya sabe. Dijeron que fue trasladado a las Canarias. Don Alejandro nunca lo superó. Se culpaba por haber confiado en ese hombre. La conversación continuó hasta tarde, con Remedios compartiendo anécdotas de la infancia de Isabel que pintaban un retrato de una niña feliz y creativa, muy diferente a la mujer reservada en que se convirtió. Al día siguiente, Elena volvió a la casa para una última exploración. En el desván encontró baúles llenos de recuerdos,
los vestidos de primera comunión de Isabel, sus diplomas escolares, fotografías de cumpleaños y navidades que mostraban una familia feliz antes de que todo se derrumbara. En el fondo de uno de los baúles, envuelto en papel de seda, encontró el vestido de novia de su abuela, y dentro de uno de los bolsillos, una nota, para mi futura nieta, que ojalá pueda usarlo, en tiempos más felices. Con amor, tu abuela Carmen. Elena lloró por la abuela que nunca conoció, por el abuelo que se perdió en su dolor, por la madre que cargó con secretos demasiado pesados, pero sobre todo, lloró por todas las historias interrumpidas, por todos los futuros que nunca fueron. Antes de dejar Santander, Elena visitó el cementerio donde estaban enterrados sus abuelos. Las tumbas estaban descuidadas, cubiertas de musgo. Pasó la tarde limpiándolas, plantando flores frescas, devolviendo algo de dignidad a estos desconocidos, que eran su sangre. Lo siento, susurró a las lápidas. Siento que todo haya terminado así, pero quiero que sepan que su hija fue amada, que yo fui amada, aunque no supiéramos cómo decirlo. Marcos la esperaba en el coche, paciente como siempre. Cuando Elena subió, llevaba consigo el cofre con las cartas y el diario de su madre. ¿Lista para volver?, preguntó. No, respondió Elena, vamos a Barcelona. Necesito seguir el camino que mi madre trazó. Necesito entender todas sus decisiones antes de poder perdonarla completamente. Mientras el coche se alejaba del pueblo, Elena miró por última vez la casa en el acantilado. Ya no le parecía tenebrosa, sino triste. Una casa que había conocido el amor y la risa antes de que el dolor la vaciara. En su bolso, el diario de su madre esperaba ser leído. Elena sabía que encontraría más dolor en sus páginas, más secretos, más silencios explicados, pero también esperaba encontrar a la niña que cantaba en el coro, la adolescente que escribía poesía, la joven que se enamoró bajo el sol de Santander. Porque si algo había aprendido en este viaje, era que todos llevamos múltiples personas dentro de nosotros, y que a veces el amor significa elegir cuál de esas personas mostrar para proteger a quienes amamos. Su madre había elegido ser la mujer silenciosa para que Elena no tuviera que cargar con el peso de la mujer rota. Ahora le tocaba a Elena elegir quién sería ella, la hija del silencio o la mujer que rompería el ciclo, que hablaría las verdades difíciles, que amaría, sin reservas ni secretos. Barcelona la esperaba con más revelaciones, pero Elena ya no tenía miedo. Cada verdad descubierta era un paso hacia la comprensión, hacia el perdón, hacia la posibilidad de ser diferente. Barcelona la recibió con un sol mediterráneo que contrastaba dramáticamente con la lluvia cantábrica que habían dejado atrás. Elena y Marcos se instalaron en un pequeño hotel en el Born, el mismo barrio donde Elena había vivido durante sus 5 años de exilio voluntario. La tercera carta la esperaba en el Hospital del Mar, según las instrucciones del abogado. Elena no entendía la conexión hasta que revisó el diario de su madre durante la primera noche en la ciudad. Barcelona, marzo de 1993, leyó en voz alta mientras Marcos preparaba té en la pequeña cocina de la habitación. He venido sola a hacerme las pruebas. No podía soportar la idea de que Daniel me acompañara. Si es lo que temo, si estoy embarazada, todo cambiará. ¿Cómo explicarle que no puedo darle hijos cuando Elena necesita toda mi atención? La leucemia puede volver. Los médicos fueron claros. Los próximos 5 años son críticos. Marcos se sentó junto a ella. Tu madre estaba embarazada de Daniel cuando tú enfermaste. Elena continuó leyendo las páginas, revelando el tormento de Isabel al descubrir que efectivamente esperaba un hijo de Daniel justo cuando Elena había sido diagnosticada. La decisión que tomó en ese hospital fue desgarradora: interrumpir el embarazo y terminar con Daniel para dedicarse completamente al cuidado de Elena. No puedo dividir mi amor, había escrito Isabel. No puedo arriesgarme a que Elena sienta que la estoy abandonando por una nueva familia, no después de haber perdido ya a su padre. Si tengo que elegir, elijo a mi hija. Siempre elegiré a mi hija. Al día siguiente, Elena se presentó en el Hospital del Mar. En la recepción, una enfermera mayor llamada Montserrat parecía estar esperándola. Usted debe ser la hija de Isabel,
dijo con una sonrisa triste. La he estado esperando. Su madre me pidió que guardara esto para usted. La llevó a una pequeña capilla dentro del hospital. Allí, en un banco desgastado por años de oraciones desesperadas, estaba el sobre con la tercera carta. Su madre pasó horas aquí, dijo Montserrat. Yo era joven entonces. Acababa de empezar como enfermera. Nunca olvidé su dolor. Lloraba tan silenciosamente que si no la mirabas, no te dabas cuenta. Elena abrió la carta con manos temblorosas. Mi querida niña, este es el lugar donde tomé la decisión más difícil de mi vida, donde elegí tu vida sobre la posibilidad de otra vida, donde elegí tu felicidad sobre la mía. No te cuento esto para que te sientas culpable, sino para que entiendas que el amor a veces exige sacrificios que rompen el alma. Perdí un hijo que nunca nació y al hombre que amaba, pero te gané a ti, te elegí a ti. Daniel nunca supo del embarazo. Le dije simplemente que no podía continuar, que tú me necesitabas completa. Fue cobarde, lo sé, debí confiar en él, pero tenía tanto miedo de que me convenciera de seguir adelante, de que tu enfermedad me obligara a dividir mi atención entre dos hijos. ¿Fui egoísta? Tal vez. ¿Me arrepiento? Esa es una pregunta que me he hecho cada día durante 30 años. La respuesta siempre vuelve a ti. Valió la pena por cada sonrisa tuya, por cada abrazo, por el privilegio de verte crecer y convertirte en la mujer maravillosa que eres. Pero necesitas saber algo más. Cuando te fuiste a Barcelona, sin explicación hace 5 años, vine aquí. Me senté en este mismo banco y lloré como no había llorado desde aquel día de 1993, porque entendí que mi miedo a perderte había creado exactamente la distancia que tanto temía. Mi silencio, que creí protector, se había convertido en el muro entre nosotras. La próxima carta te espera en el lugar donde aprendí que habías vuelto a Madrid, la galería donde expusiste por primera vez. Pero antes de ir allí, necesito que hagas algo por mí. Ve al número 47 de la calle Princesa. Allí vive alguien que necesitas conocer. Con todo mi amor eterno. Tu madre, Elena, salió de la capilla conmocionada. Montserrat la acompañó hasta la salida, apretándole el brazo con comprensión silenciosa. ¿Sabes qué hay en el 47 de la calle Princesa? Preguntó Elena a Marcos cuando se reunieron. Podemos ir a ver, respondió él, siempre práctico. El edificio era un típico ejemplo del Eixample barcelonés, con su fachada modernista bien conservada. Elena tocó el timbre del único apellido que no especificaba piso, M. Torrents. Una voz de mujer mayor respondió, sí, soy Elena Montero. Creo que mi madre, Isabel Montero, quería que la conociera. Hubo un largo silencio antes de que el portón se abriera. Marina Torrents tenía unos 60 años, con el cabello plateado, recogido en un moño elegante, y ojos azules que estudiaron a Elena con intensidad. Su apartamento era un museo de arte contemporáneo, con piezas que Marcos reconoció inmediatamente como obras de valor incalculable. Así que finalmente vienes, dijo Marina sirviéndoles café. Isabel dijo que vendrías algún día. ¿Cómo? ¿Conoció a mi madre? Marina sonrió con nostalgia. Fuimos amantes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Fue durante los 5 años que viviste aquí, continuó Marina con naturalidad. Nos conocimos en una exposición. Tu madre venía a menudo a las galerías, siempre sola. Un día nos pusimos a hablar sobre un cuadro de Tepies y simplemente ocurrió. Elena no sabía qué decir. Esta revelación reescribía completamente la imagen que tenía de su madre. No fue algo que ninguna de las dos buscáramos. Marina encendió un cigarrillo con manos elegantes. Isabel llevaba años sola. Yo acababa de divorciarme. Encontramos consuelo la una en la otra. Más que consuelo, encontramos comprensión. ¿Por qué nunca? ¿Cómo es que yo nunca? ¿Sospechaste? Tu madre era experta en compartimentar su vida. Además, tú estabas ocupada con tu propia vida, tu arte, tus propios secretos. ¿O acaso le contaste sobre Clara? Elena se ruborizó. Clara había sido su pareja durante esos años en Barcelona, una relación que nunca había mencionado a su madre. Las Montero sois expertas en guardar secretos,
Marina sonrió sin malicia. Isabel lo sabía, por cierto, sobre Clara, la vio contigo una vez, pero respetó tu silencio como esperaba que tú respetaras el suyo. Las siguientes horas fueron una revelación tras otra. Marina mostró fotografías de viajes que había hecho con Isabel, París, Roma, Lisboa. En todas ellas, Isabel sonreía, con una libertad que Elena nunca había visto. Tu madre era dos personas, explicó Marina, la madre que tú conocías, contenida y distante, y la mujer que yo amé, apasionada y vital. El problema es que nunca pudo reconciliar ambas partes. ¿La amaste?, preguntó Elena, con toda mi alma, y ella me amó a mí, pero siempre supe que había fantasmas entre nosotras. Daniel, del que hablaba en sueños, tú, su hija a la que adoraba pero no sabía cómo alcanzar el peso de todos sus secretos. Marina se levantó y fue a buscar algo. Volvió con una caja de madera. Esto es tuyo. Isabel me pidió que te lo diera cuando vinieras. Dentro, había decenas de cartas que Elena le había escrito a su madre durante esos 5 años en Barcelona. Cartas que nunca envió, llenas de reproches, de amor, de intentos de explicación. Las encontré en tu apartamento cuando te fuiste, explicó Marina. Se las di a Isabel. Las leyó todas, una y otra vez. Creo que fue entonces cuando decidió escribirte sus propias cartas, las que estás recibiendo ahora. Elena lloró mientras hojeaba sus propias palabras de años atrás. Todo el dolor, toda la incomprensión, todo el amor no expresado estaba allí. ¿Por qué terminó?, preguntó finalmente. Porque Isabel nunca pudo perdonarse a sí misma. Marina apagó su cigarrillo. Yo le ofrecí una vida juntas. Incluso hablamos de decírtelo, de formar una familia real, pero ella estaba convencida de que no merecía ser feliz, de que su deber era mantener las apariencias por ti. Eso es absurdo. El amor y la culpa rara vez son racionales. Tu madre vivió toda su vida adulta creyendo que la felicidad personal era un lujo que no podía permitirse, primero por tu enfermedad, luego por hábito, finalmente por miedo. Cuando Elena y Marcos se fueron, Marina la abrazó en la puerta. Tu madre fue la persona más valiente y más cobarde que conocí, le susurró. Valiente para amar a pesar del dolor, cobarde para vivir ese amor abiertamente. No cometas sus errores, Elena, no dejes que el miedo dicte tu vida. De vuelta en el hotel, Elena se encerró en el baño y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Marcos la esperó pacientemente, pidiendo comida cuando ella finalmente emergió con los ojos hinchados. Mi madre tuvo tantas vidas secretas, dijo Elena mientras comían, y yo viviendo en mi propia burbuja de resentimiento, sin ver nada. Eras una hija herida. Ella era una madre que no sabía cómo acercarse. Ambas sufrieron. Marina tiene razón. Somos iguales. Yo tampoco le conté sobre Clara, sobre mis miedos, sobre por qué realmente me fui a Barcelona. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Marcos suavemente. Elena jugó con su comida antes de responder. Porque me estaba enamorando de alguien imposible y no sabía cómo manejarlo. Uy, como mi madre huyó de Santander, como huyó de Daniel, como huyó de Marina. ¿De quién te enamoraste? Elena lo miró directamente por primera vez. De ti. El silencio se extendió entre ellos como un puente frágil. Marcos dejó sus cubiertos lentamente. Elena, no digas nada, lo interrumpió. No ahora. Necesito terminar este viaje primero. Necesito entender a mi madre antes de poder entenderme a mí misma. Esa noche, cada uno en su cama, ninguno durmió. El peso de las verdades reveladas y las verdades por revelar flotaba en la habitación como una presencia tangible. Al día siguiente visitarían la galería donde Elena había expuesto por primera vez, donde la siguiente carta esperaba. Pero ahora Elena sabía que no solo estaba siguiendo los pasos de su madre, sino que estaba caminando hacia su propio ajuste de cuentas con el pasado. Barcelona, la ciudad donde había huido para esconderse, se estaba convirtiendo en el lugar donde todas las máscaras caían, y Elena comenzaba a entender que tal vez ese había sido el plan de su madre todo el tiempo, llevarla en un viaje que no solo revelara los secretos de Isabel, sino que obligara a Elena a enfrentar los suyos propios. La Galería Meridiana había
cambiado poco en los 5 años desde la exposición de Elena. Ubicada en una callecita del Raval, mantenía ese aire bohemio y ligeramente decadente que atraía a artistas emergentes y coleccionistas aventureros por igual. Carles, el dueño, la recibió con un abrazo efusivo que olía a tabaco y trementina. Elena, la artista que desapareció. Su voz resonó en el espacio vacío. Tu madre estuvo aquí, ¿sabes? El día de tu inauguración. Se quedó fuera, bajo la lluvia, mirando a través del cristal. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿No entró? No se atrevió. Me di cuenta porque la sexta cuando salí a fumar. Una mujer elegante, empapada, con los ojos llenos de orgullo y dolor. Cuando vio que la había visto, se fue casi corriendo. Carles la guió hasta el almacén en la parte trasera de la galería. Entre lienzos polvorientos y esculturas olvidadas, había una caja fuerte pequeña. Tu madre vino hace un año, explicó mientras marcaba la combinación. Me pagó muy bien por guardar esto. Dijo que su hija vendría algún día a buscarlo. Dentro de la caja, además de la esperada carta, había algo que hizo que Elena perdiera el aliento, uno de sus propios cuadros de aquella primera exposición. Autorretrato en sombras, una obra que Elena había considerado demasiado personal, demasiado reveladora, y que había retirado de la venta en el último momento. Tu madre lo compró, dijo Carles, a través de un intermediario, por supuesto. Pagó el triple de lo que pedías. Elena tocó el lienzo con dedos temblorosos. En el cuadro, una figura femenina se desvanecía en las sombras, su rostro fragmentado en múltiples reflejos que nunca llegaban a formar una imagen completa. Era ella misma, pero también era su madre, era toda mujer que había vivido dividida, entre quién era y quién creía que debía ser. Marcos, que había estado observando en silencio, se acercó. Es extraordinario, murmuró. Ahora entiendo por qué lo quiso. Elena abrió la carta con una mezcla de anticipación y temor. Mi amada hija, estoy frente a tu cuadro mientras escribo esto. Lo he mirado cada día durante un año, tratando de entender todas las versiones de ti que pintaste, todas las facetas que nunca me mostraste. El arte no miente, Elena. En este cuadro vi tu dolor, tu confusión, tu búsqueda desesperada de identidad. Vi mi propio reflejo en tus sombras, y entendí, finalmente, que mi silencio no te protegió, sino que te condenó a repetir mis patrones. Se lo declara. La vi contigo una tarde, en el parque de la Ciutadella. Reían juntas con una libertad que nunca vi en ti cuando estabas conmigo. Mi primer instinto fue sentirme traicionada por tu secreto, hasta que la ironía me golpeó como una bofetada. ¿Cómo podía yo, la reina de los secretos, reprochar tu silencio? Quise acercarme ese día, conocerla, decirte que estaba bien, que el amor en cualquier forma es un regalo, pero los años de distancia habían creado un abismo que no supe cómo cruzar, así que hice lo que mejor sabía hacer, me alejé y guardé otro secreto. Marina me contó que Clara y tú terminaron porque ella quería una vida abierta y tú no podías dársela. Mi corazón se rompió al saber que habías heredado mi cobardía, mi incapacidad para vivir auténticamente. Por eso estas cartas, Elena, no son solo mi confesión, son mi intento desesperado de romperte el patrón, demostrarte que una vida a medias no es vida, que el amor escondido se pudre como fruta en la sombra. La próxima carta te espera donde todo comenzó y donde todo debe terminar, en Madrid, en nuestro apartamento. Pero antes de ir allí, necesito que hagas algo. En el número 23 de la calle Elizabeth, justo aquí cerca, hay un estudio de arte. Clara sigue trabajando allí. No te pido que la busques por mí, sino por ti, porque las historias inconclusas son fantasmas que nos persiguen, y ya has vivido con demasiados fantasmas, hija mía. Tu madre, que finalmente aprende a hablar, Elena. Se quedó mirando la carta mientras el mundo giraba a su alrededor. Su madre lo había sabido todo. El secreto que Elena había guardado con tanto celo había sido transparente para los ojos de una madre, incluso una tan distante como Isabel. ¿Vas a ir?, preguntó Marcos. No sé, han pasado 5 años. Clara debe haber rehecho su vida. ¿Y eso qué importa? No se trata de reconquistarla, se trata de cerrar círculos. Carles,
que había estado organizando unos cuadros para darles privacidad, volvió con café. ¿Sabías que tu madre vino a todas tus exposiciones en Barcelona? Siempre de incógnito, siempre comprando al menos una pieza a través de intermediarios. ¿Qué? Elena casi derramó el café. Tengo una clienta, una tal señora Vidal, que durante 5 años compró exclusivamente obras de Elena Montero. Pagaba en efectivo, nunca dejaba datos de contacto, pero una vez la sexta salir y la seguí por curiosidad. Era tu madre. ¿Dónde están esas obras? Eso es lo curioso. Siempre daba la misma dirección de entrega, un guardamuebles en las afueras de Madrid. Elena miró a Marcos. Otro secreto, otro lugar por descubrir. Esa tarde, después de mucho debatir consigo misma, Elena se encontró frente al estudio de la calle Elizabeth. A través del escaparate podía ver el espacio familiar, las mesas de trabajo, los caballetes, el desorden creativo que tan bien conocía, y allí estaba Clara, con su cabello corto ahora teñido de azul, concentrada en una escultura de arcilla. El tiempo había sido amable con ella, añadiendo pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que solo la hacían más interesante. Elena estuvo a punto de alejarse cuando Clara levantó la vista y la vio. Por un momento, ambas se quedaron inmóviles, separadas por un cristal y 5 años de silencio. Fue Clara quien se movió primero, caminando hacia la puerta con esa gracia felina, que Elena nunca había olvidado. Abrió sin decir palabra, estudiando a Elena con esos ojos color miel que siempre habían visto demasiado. Sabía que volverías algún día, dijo finalmente. Pasa. El estudio olía a arcilla húmeda y café viejo, un aroma que transportó a Elena directamente al pasado. Se sentaron en el viejo sofá donde tantas veces habían compartido vino y sueños. ¿Cómo has estado?, preguntó Elena, odiando lo formal que sonaba. Bien, trabajando, viviendo. ¿Y tú? Supe que tu madre murió hace casi un año. Estoy procesándolo todavía. Clara asintió. Siempre había tenido la capacidad de entender sin necesidad de muchas palabras. ¿Por qué ahora, Elena? ¿Por qué volver? Elena le contó sobre las cartas, sobre el viaje que estaba haciendo siguiendo los pasos de su madre. Clara escuchó sin interrumpir, sus manos modelando distraídamente un trozo de arcilla. Tu madre me escribió, dijo Clara cuando Elena terminó. Hace 2 años, una carta pidiéndome perdón por ti, explicando que tu incapacidad para vivir abiertamente era culpa suya. ¿Qué? Clara se levantó y fue a buscar algo a su escritorio. Volvió con una carta que Elena reconoció inmediatamente por la caligrafía. No la respondí. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué tenía razón? Que ver cómo te escondías de ti misma me rompió el corazón, que entendía porque yo también tengo una madre que prefiere no ver quién soy realmente. Clara, no. Déjame terminar. Te amé, Elena, con cada fibra de mi ser, pero no podía seguir viviendo en las sombras, siendo tu secreto. Me merecía más, nos merecíamos más. Lo siento, tenías razón en irte. Se quedaron en silencio, el peso de los años no vividos juntas llenando el espacio entre ellas. ¿Eres feliz?, preguntó Elena finalmente. Clara sonrió, una sonrisa real que iluminó sus facciones. Sí, tengo una pareja, Nuria, llevamos 3 años, es ceramista, vamos a casarnos en primavera. Elena sintió una punzada de algo que no era exactamente celos, sino más bien la nostalgia de lo que pudo haber sido. Me alegro por ti, de verdad. ¿Y tú, sigues pintando? Más que nunca. Es lo único que tiene sentido últimamente. Clara estudió su rostro con esa intensidad que Elena recordaba tan bien. Estás diferente, más real, si eso tiene sentido. El dolor tiene esa cualidad, te desnuda hasta que no queda nada más que la verdad. Se pusieron al día durante 1 hora más, como viejas amigas que habían compartido más que una cama. Elena conoció a Nuria brevemente cuando vino a buscar a Clara, una mujer cálida que miró a Elena con curiosidad pero sin hostilidad. Antes de irse, Clara la abrazó. Tu madre tenía razón en una cosa, le susurró. El miedo es una prisión que nos construimos nosotras mismas. Espero que encuentres la forma de liberarte. Elena salió del estudio con una sensación de ligereza que no había experimentado en años.
No había sido una reconciliación romántica, no había habido declaraciones dramáticas ni promesas de futuro, solo dos mujeres reconociendo un amor pasado y dejándolo descansar en paz. Marcos la esperaba en un café cercano. Cuando la vio entrar, su expresión de preocupación se transformó en alivio. ¿Cómo fue? Sanador, respondió Elena, sentándose frente a él. Necesario, Clara va a casarse. ¿Cómo te sientes con eso? Elena consideró la pregunta seriamente. Libre, por primera vez en 5 años, libre del que hubiera pasado si Clara tiene la vida que merece, abierta y sin secretos. Y llora. Yo todavía estoy aprendiendo quién soy cuando no me escondo. Eso es un progreso enorme, Elena. El regreso a Madrid fue más silencioso de lo esperado. La revelación de Elena sobre sus sentimientos por Marcos flotaba entre ellos, tácita y palpable. Marcos respetó el deseo de Elena de no hablar de ello, pero la tensión era una corriente subterránea bajo cada mirada, cada gesto. Elena se sentía agotada por las revelaciones, pero también extrañamente ligera. El encuentro con Clara había sido una catarsis, una prueba de que romper el silencio no era destructivo, sino liberador. Ahora, la urgencia de ir al guardamuebles crecía en ella. Al día siguiente, con la dirección proporcionada por Carles, se dirigieron a las afueras de Madrid. El polígono industrial era un laberinto de naves anónimas. El guardamuebles era un edificio gris y funcional, ajeno a los dramas humanos que albergaba. La mujer de la recepción, con gafas afiladas y un tono impersonal, les entregó la llave de la unidad de Isabel Montero, pago anticipado por 5 años, y instrucciones precisas de que solo usted, señorita Montero, podía acceder. La puerta del cubículo chirrió al abrirse, revelando un espacio sorprendentemente grande y ordenado. No era un trastero caótico, sino una especie de santuario meticulosamente organizado. Había varias pilas de lienzos envueltos, cajas etiquetadas con caligrafía familiar y un pequeño baúl de madera. Elena reconoció inmediatamente sus propios cuadros, los autorretratos en sombras, la serie de ventanas cerradas, los paisajes urbanos fragmentados. Eran todas las obras que Carles había mencionado que su madre había comprado de incógnito. Mientras las desempaquetaba, una por una, Elena sintió una punzada de emoción. Su madre había seguido su carrera artística, había atesorado su trabajo. Cada cuadro era una prueba silenciosa de un amor que Isabel no supo cómo expresar en vida, pero al final de la pila, encontró algo inesperado. Debajo de sus propios lienzos, había una serie de cuadros nuevos, sin firmar, de estilo sorprendentemente diferente. Eran paisajes marinos, pero no los típicos de Santander. Eran mares turbulentos, cielos tormentosos, horizontes infinitos, y entre ellos, Elena reconoció los acantilados de Suances, la casa de su infancia. Marcos, observando por encima de su hombro, silbó: «Estos no son tuyos, ¿verdad?» «No, son de mamá». Elena sintió un escalofrío. La pintura había sido su refugio, pero nunca su pasión declarada. Su madre había abandonado la pintura cuando era joven para dedicarse a la literatura. En el baúl de madera, encontró más sorpresas: pinceles viejos, óleos secos, y un cuaderno de bocetos lleno de dibujos a lápiz. Eran retratos de ella, Elena, en diferentes edades. Elena dormida en su cuna, Elena con uniforme escolar, Elena leyendo un libro, Elena de espaldas mirando el mar. Pero el hallazgo más sorprendente estaba en el fondo del baúl: una grabadora de casete vieja y una cinta sin etiqueta. Elena miró a Marcos, su corazón latiéndole con fuerza. «¿Crees que?» Marcos asintió y conectó la grabadora. El crepitar de la cinta llenó el pequeño cubículo. Entonces, la voz de Isabel Montero llenó el aire, no la voz reservada y distante que Elena recordaba, sino una voz más joven, más vulnerable, teñida de melancolía. Diario sonoro, 15 de marzo de 2018. Comenzó la voz de su madre. Hoy es el cumpleaños de Elena. Otro año que pasa sin que pueda decirle lo que siento. La vi en su exposición hace unos días. Sus cuadros son un grito que yo le enseñé a callar. Elena se sentó en el suelo, las lágrimas corriéndole por las mejillas.
La voz de su madre continuaba, revelando una faceta de Isabel que nunca imaginó. Su madre había retomado la pintura en secreto después de la muerte de su padre, como una forma de procesar el dolor. Había pintado su propio duelo, su arrepentimiento por Daniel, su amor no expresado por Elena. Los paisajes marinos eran una metáfora de su propia alma, el mar tormentoso, su lucha interna, el horizonte infinito, su anhelo de libertad. Había pintado su propio camino de sanación, lejos de los ojos de los demás, lejos de los ojos de Elena. Mis cuadros son mi perdón, decía la voz. Mi forma de decirte, sin palabras, que te amo y que lo siento. Siento cada silencio, cada secreto, y siento no haberte enseñado que el arte, como el amor, debe ser libre, no debe esconderse. La grabación continuaba, con entradas irregulares, a veces semanales, a veces mensuales. La voz de Isabel envejecía con cada grabación, volviéndose más frágil, más cansada. En una entrada de 2020, Isabel hablaba de Daniel. Lo vi el otro día, en un café de Madrid. Lo reconocí al instante. El tiempo ha sido cruel con él, pero sus ojos siguen siendo los mismos. Quise acercarme, decirle que lo amé, que lo sigo amando, pero el miedo, el viejo miedo a la verdad, no fui capaz. Elena se aferró a Marcos, sollozando sin control. Su madre había sentido la misma cobardía, la misma parálisis que ella misma había experimentado. La última entrada estaba fechada apenas un mes antes de su muerte. La voz de Isabel era apenas un susurro, pero llena de una paz inesperada. He terminado mis cartas para Elena. Espero que las encuentre. Espero que entienda. No me queda mucho tiempo, lo sé, pero por primera vez en mi vida, me siento en paz. He dicho lo que tenía que decir, aunque sea de forma póstuma, y he pintado mis verdades. Ahora, puedo irme, puedo descansar. Mi amor por ti, Elena, siempre fue el faro, incluso en la oscuridad de mis silencios. Te amo, hija mía, más de lo que las palabras pueden decir. El silencio llenó el cubículo cuando la cinta terminó. Elena y Marcos se quedaron abrazados en el suelo, rodeados por los lienzos de una vida secreta. Lo sabía, susurró Elena, su voz ronca. Sabía que había más, que ella no era solo el silencio. Tu madre luchó a su manera, dijo Marcos, con sus propias armas, y al final, se liberó a sí misma, y te liberó a ti. La sorpresa, la tensión, el dilema emocional. La voz de su madre en la grabadora era el obstáculo inesperado. El dilema de Elena, ahora, era cómo integrar esta nueva y compleja imagen de su madre con la que siempre había tenido. No era una mujer solo de silencios, sino una mujer que amaba con intensidad, que sufría profundamente y que, a su manera, había buscado la redención. Mientras empacaban los cuadros y las cintas, Elena se dio cuenta de algo. La grabadora y las cintas no estaban en las instrucciones del abogado. Su madre había querido que las encontrara por su cuenta, como una última búsqueda del tesoro, una última lección de vida. De vuelta en el apartamento, Elena pasó la noche, escuchando las cintas una y otra vez, analizando cada palabra, cada suspiro de su madre. Al amanecer, se levantó con una nueva determinación. El último capítulo de esta historia esperaba en ese mismo apartamento, el lugar donde su madre había vivido sus últimos años, rodeada de sus secretos pintados y grabados. Pero antes de abrir la última carta, Elena sabía que tenía que enfrentar su propia verdad, la que había mantenido en silencio. Tenía que hablar con Marcos. La última carta de Isabel esperaba en el escritorio del apartamento de Elena, un sello póstumo a un viaje emocional que había transformado todo. Pero antes de abrirla, Elena sabía que había una verdad más que debía enfrentar, una que había evitado durante demasiado tiempo. Marcos estaba en la cocina, preparando café en silencio. Desde que habían regresado del guardamuebles, una tensión silenciosa pero persistente los envolvía. Las cintas y los cuadros de Isabel habían sido un torbellino de emociones, pero la revelación de Elena en Barcelona aún flotaba en el aire, sin ser abordada. Elena se acercó a Marcos, su corazón latiéndole con fuerza. Necesitamos hablar. Marcos asintió, su rostro serio. Se sentaron en el sofá,
el sol de la mañana bañando el apartamento con una luz suave. Lo que te dije en Barcelona, comenzó Elena, su voz apenas un susurro. No fue solo un momento, es real, siempre lo ha sido. Marcos la miró a los ojos, una mezcla de dolor y anhelo en su mirada. Lo sé, Elena, siempre lo he sabido. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque sabías lo que sentía por ti, y cada vez que intentaba acercarme, te alejabas. Te ibas a Barcelona, te sumergías en tu arte, levantabas muros. Entendí que tenías tus propios miedos, tus propias razones para no querer ver lo que había entre nosotros. Elena sintió un ardor en los ojos. Tenías razón, miedo. Heredé el miedo de mi madre a la felicidad, a la vulnerabilidad. Miedo a perderte, a que me abandonaras como me sentí abandonada por papá, por mi madre emocionalmente, por Clara. Nunca te abandonaría, Elena, lo sabes, lo sé, pero el miedo es irracional. Es una prisión que te construyes con tus propias manos. Se quedaron en silencio, el peso de los años no vividos juntos llenando la habitación. La confesión estaba hecha, la verdad en el aire, pero el camino hacia la resolución no era sencillo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena, su voz cargada de incertidumbre. Eso depende de ti, dijo Marcos, tomando sus manos. Siempre he estado aquí, siempre lo estaré, pero no puedo romper tus muros por ti. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar. El dilema de Elena era profundo. Había pasado un año desenterrando los secretos de su madre, entendiendo sus miedos y sus sacrificios. Había visto cómo el silencio había consumido a Isabel, cómo la había privado de la felicidad, y ahora se encontraba ante la misma encrucijada. Repetiría el patrón de su madre, escondiéndose del amor por miedo a la pérdida, o rompería el ciclo, arriesgándose a la vulnerabilidad por la promesa de una vida plena. La tensión en la habitación era máxima. El clímax de su propio viaje no era una revelación externa, sino una interna. El espejo de la verdad la confrontaba, exigiéndole una decisión. Siempre ha sido mi ancla, Marcos, dijo Elena, sus ojos llenos de lágrimas. El único que se atrevió a quedarse cuando todos los demás se alejaban, o yo los alejaba. Siempre lo seré, prometió él, su voz firme. Fue un momento de profunda intimidad, donde las palabras no eran necesarias, pero la verdad lo era. Todo. Elena se dio cuenta de que no podía seguir adelante con la última carta de su madre sin antes haber resuelto su propio, último y más grande secreto. Se inclinó y lo besó. Un beso suave al principio, luego más profundo, un beso que hablaba de años de amor no expresado, de miedos superados y de una promesa silenciosa de un futuro. Cuando se separaron, Elena sintió una liberación que la hizo temblar. El peso de las palabras no dichas que había cargado toda su vida se había desprendido, finalmente. Quiero intentarlo, Marcos, dijo, su voz clara y decidida. Quiero construir algo contigo, algo real, sin secretos, sin miedo. Una sonrisa iluminó el rostro de Marcos, una sonrisa que Elena no había visto en años. Por fin, se abrazaron, y en ese abrazo, Elena supo que el viaje de las cartas de su madre no solo había revelado la historia de Isabel, sino que había abierto el camino para la suya propia. Finalmente, Elena se sentó en el escritorio, el corazón ligero pero lleno de una emoción compleja. La última carta de su madre la esperaba, el punto final de una odisea que había desenterrado verdades dolorosas, pero también había revelado un amor inquebrantable. Abrió el sobre con manos firmes. Elena sostuvo la última carta de su madre, su corazón desbordado por una mezcla de tristeza, alivio y, sobre todo, una profunda comprensión. La tinta estaba ligeramente desvaída, la caligrafía un poco más temblorosa que en las anteriores, reflejo del tiempo y la enfermedad. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, has llegado al final del camino que te tracé. Has desenterrado mis secretos, comprendido mis miedos, y espero que, con ello, hayas encontrado el camino hacia tu propia verdad. Este apartamento, que compartimos en silencio durante tantos años, fue mi refugio y mi prisión. Aquí te vi crecer. Te admiré en secreto, te amé con toda la fuerza de un corazón quebrado,
pero temeroso de mostrarse. Ahora sé que fue un error, que el amor no es un secreto, sino una luz que debe brillar, que el silencio, aunque intente proteger, solo construye muros, que los sacrificios, cuando se guardan, se convierten en cargas para todos. La verdad que más me costó aceptar es que al protegerte de mi dolor, te privé de conocerme. Al intentar blindarte del sufrimiento, te hice más vulnerable a tus propios miedos. Espero que mi historia te sirva como advertencia y como guía, que aprendas a hablar, a amar sin reservas, a vivir sin la carga de los secretos. No seas la mujer en la sombra de tu propio autorretrato, Elena. Sal a la luz. He vivido mis últimos años con la certeza de que este sería mi legado para ti, una oportunidad para que no repitas mis errores, para que sepas que eres digna de un amor pleno, abierto y sin condiciones. No solo el amor que das, sino el amor que recibes. Sé que te espera una vida de arte, de pasión, sé que encontrarás la felicidad, porque finalmente te atreverás a buscarla, y sé que, al final, el amor siempre encuentra su camino, incluso a través de las palabras no dichas. Vive, Elena, ama, habla, no te guardes nada, con todo el amor de mi alma, que ahora encuentra paz. Tu madre, Elena, cerró la carta y la apretó contra su pecho. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de sanación. Había llegado al final del laberinto que su madre había construido para ella. Marco se sentó a su lado y la abrazó, en silencio, entendiendo sin palabras el peso del momento. Días después, la vida de Elena comenzó a reorganizarse. Decidió vender el apartamento de Madrid, ese refugio de silencios compartidos. Con el dinero, compró una vieja casa en un pueblo costero, cerca de Santander, no lejos de la casa de su infancia de Isabel, una casa con grandes ventanales y vistas al mar, donde la luz del Cantábrico podría inundar cada rincón. Allí, con Marcos a su lado, Elena abrió un estudio de arte. Los cuadros de su madre, esos paisajes marinos de tormenta y anhelo, ocuparon un lugar de honor en su estudio, un recordatorio constante de la voz que había encontrado el camino. Elena también decidió exponer la serie de pinturas que había creado a partir de las cartas de su madre y las cintas del guardamuebles. Se llamaría El peso de las palabras no dichas. Marcos sería su galerista. La inauguración sería en Madrid, en la Galería Meridiana. En la inauguración, Daniel Herrera fue el invitado de honor. Lloró al ver los retratos de Isabel, reconociendo a la mujer que había amado. Elena le presentó a Marcos, y los tres compartieron anécdotas sobre Isabel, creando una nueva historia compartida, libre de secretos. Elena continuó pintando, pero ahora sus lienzos eran diferentes. Estaban llenos de color, de movimiento, de la luz que había encontrado. Pintó paisajes del Cantábrico, retratos de Marcos, de Clara y Nuria, de Daniel, de ella misma, siempre con los ojos abiertos, sin sombras, sin fragmentos. Un día, mientras trabajaba en un nuevo cuadro, Elena se detuvo, miró a Marcos, que estaba leyendo en un sillón cercano. «¿Sabes?», dijo Elena, «mi madre me enseñó algo muy importante». Marcos sonrió. «¿Qué te enseñó?». «Que el amor verdadero no lleva cuentas, ni guarda secretos». Marcos se levantó y se acercó, besándola suavemente en la frente. «Esa es la verdad más grande de todas». Elena volvió al lienzo, sintiendo la brisa marina colarse por la ventana. Las palabras no dichas de su madre habían sido un peso, pero ahora se habían transformado en el cimiento de una vida nueva, vivida con el corazón abierto. El amor no se esconde, se pronuncia. Fin da narrativa. Si esta historia de amor que superó todos los desafíos te inspiró, no dejes que se detenga aquí. Suscríbete al canal para descubrir más contenido que calienta el corazón. Deja tu like si crees en el poder del amor verdadero y comparte este video con alguien que necesite este mensaje de esperanza. Y lo más importante, déjanos un comentario. Queremos saber qué te pareció esta historia y qué emociones te generó. Tu interacción es fundamental para que sigamos trayendo historias emocionantes.